Regresamos a Emblemas TV, el poder de la imagen y de la información, y con nosotros se encuentra Luis Gallego, mucho gusto. ¿Cómo ves esta nueva reforma que realizó el Senado de la República? ¿Qué es lo que tú piensas referente al artículo 24? El Senado no solo lo aprobó, sino también la Cámara de Diputados. Es un proceso de reforma constitucional, por lo que se necesitan las 2/3 partes de los legisladores en ambas cámaras. Ese proceso ya se agotó, y como parte del constituyente permanente ha pasado a las legislaturas. La posibilidad que tienen ellas como parte del constituyente permanente es aceptarlas o rechazarlas, pero no modificarlas. Entonces yo celebro que haya este foro, esta consulta pública aquí en Baja California Sur con nuestros diputados, que abren a la posibilidad al ciudadano de expresarles a los diputados nuestras posiciones respecto a las ventajas o no que pueda representar la reforma del artículo 24 y el artículo 40, porque vienen dos. Aquí en México obviamente estamos hablando de un tema que trastoca un fondo cultural histórico, político y social, que es la separación famosa de la Iglesia-Estado. En este sentido hablamos del Estado laico, y de aquí la reforma del artículo 40, en la que se plantea agregar la palabra laica a república para que se caracterice textualmente nuestra república, que ya es laica antes de esta reforma, para que quede expresamente plasmado en el artículo 40, aun cuando nuestra Constitución ya hace referencias en varios artículos a que somos un Estado laico, y toda nuestra institucionalidad en México, en el Estado mexicano, está impregnada de Estado laico. Finalmente, ahora se va a ratificar esto con la reforma del artículo 40. Y en relación al artículo 24, pues hay muchas voces, ¿no?, a favor y en contra. Válidas ambas posturas, por supuesto que sí. La mía es a favor totalmente, con un razonamiento jurídico como lo debe de ser en el derecho. Lógico, sistémico, que está relacionado entre sí las consecuencias jurídicas que son claras, derivadas de la lectura del texto, en las que plantean consecuencias de ampliaciones de derechos humanos, y decirle a tu público que los derechos humanos estén reconocidos por el derecho positivo no son derechos inalienables de la persona humana, es decir, lo que le llaman el derecho pro persona. En ese sentido, nuestras leyes, la obligación que tenemos es reconocerlos los derechos. Nosotros no damos derechos en nuestra ley. Yo ya nací con derechos que en todo caso se reconocen, y en México queremos crear un falso debate entre quienes se oponen a la creación de este derecho, diciendo que beneficia a una sola iglesia. Yo, por ejemplo, yo no soy católico, y yo tengo mucha tentación a creer ese argumento si no fuera abogado, pero como soy licenciado en ciencias políticas y leo lo que me están diciendo que quiere decir que beneficia a alguien, primero lo leo, y ya que lo leo digo, a ver, espérame, esto no es cierto. Esto no es cierto, y lo he leído, he revisado, además leí la exposición de motivos, y me doy cuenta que es un argumento que carece de sustento jurídico. No es cierto que beneficia a una sola institución. Beneficia incluso primero a la persona humana. Y nosotros en México, pues no nos engañemos, según el INEGI, solo el 7.04% de la población no tiene ninguna religión, no profesa ninguna religión y no cree en ninguna. Esto lo dice el INEGI en el censo del 2010. Perfectamente claro. Entonces el 83% de la población mexicana tenemos una creencia religiosa, a contrario censo. ¿Eso qué significa? Que nosotros, el Estado mexicano, porque los tres elementos del Estado, uno de ellos es la población, somos 93% religiosos. Entonces es un falso debate decir que si una iglesia, que si la otra, que esto beneficia a una y a la otra. Es un falso debate porque estamos hablando de derechos humanos, no de derechos de instituciones, para empezar. Segundo tema, oye, que esto va a incendiar las escuelas públicas con el tema de educación religiosa para tus hijos, y te van a imponer una religión que tú no crees. Esta reforma no habla del artículo 24. Y aquí hay dos posturas muy interesantes que me parece importante comentarlo. La primera, dicen que a pesar de que y hemos leído los textos de la exposición de motivos, que donde dicen los diputados, esta reforma nada va a afectar al artículo 3º, el Estado mexicano reconoce la laicidad del Estado, etcétera, etcétera, y la educación, pero dicen, es una incongruencia que los diputados digan que no van a reformar el artículo 3º. No están diciendo eso, absolutamente están diciendo que en lo referente a la reforma del 24, nada tiene de vinculación con lo que ya dice el artículo 3º.
Entonces estamos delante de una reforma que solo es del artículo 24. Y en todo caso, nada más estamos hablando de libertad religiosa. Pero hay quienes nos quieren llevar al otro debate, pero la verdad no dicen, no hay manera. Yo le entraría y estaría a favor si lo dijera, en serio. Yo me opongo a la educación religiosa en los institutos de educación pública. En fin, y por supuesto que yo soy pro Estado laico. Pero perfectamente el derecho humano a la libertad religiosa convive en el Estado laico, porque el Estado laico, ¿qué es? Un Estado de libertades. Entonces es incongruente decir quiero Estado laico, como dicen los que se oponen al 24, pero no quiero libertad religiosa. No, y al final dicen, en otra gran contradicción, oh, pero es que entonces no cambió nada, porque libertad de creencia y libertad de religión es lo mismo. Bueno, entonces si no cambió nada, ¿por qué se oponen tanto? Me explico. Y efectivamente, no cambia mucho. Se amplía un derecho, se reconoce un derecho, no se da un derecho nuevo. En todo caso, con la reforma de los derechos humanos del año pasado, hay un principio que poco recurrimos para el amparo, y es el control de convencionalidad ex oficio. Yo ya puedo alegar mis derechos de los tratados internacionales o que se desprenden de un tratado internacional como un derecho humano, porque México ya elevó a rango de nivel de leyes estatales los tratados internacionales. Entonces, estamos hablando de un debate falso si decimos que esta nueva reforma va a crear nuevas condiciones y configuraciones políticas y sociales en el país y que va a beneficiar a una o a otra institución. No, en lo absoluto, eso es falso. Y te lo digo con todo respeto y se lo digo a cualquier abogado que tenga una postura contraria o cualquier ciudadano, que leamos la ley de una manera clara, precisa, imparcial y que hagamos una extracción clara sobre las consecuencias jurídicas que tiene. Y derivado de ese análisis, no podríamos sino aceptar que se trata de un derecho humano reconocido ya y que faltaba y está pendiente de reconocer en México por el debate famoso, aquel histórico que tenemos, que venimos arrastrando de muchos años en México, en el que todo lo que se refiere a Estado laico es intocable. No, lo podemos tratar. Ese es el Estado laico. Un Estado laico positivo permite que haya este diálogo entre nosotros, estos foros, y que convivan todas las religiones como lo hacen en un ambiente de armonía y paz. Pero lo que los argumentan en contra del artículo 24 están queriendo crear un falso debate que está generando conflicto, traen enconos, traen un debate ahí de cuestionamientos personales. Ahorita me tocó ver un enfrentamiento verbal, el cual no apruebo de ninguna de las partes, pero venía de las partes que, derivado de su evidente falta de argumentos, se frustran emocionalmente y estaban ahí peleando. Entonces, queda claro aquí que no hay un debate en relación al Estado laico. Y para dejarlo más claro, el legislador reforma el artículo 40, como diciendo, ratificamos este principio. Entonces, no hay tal violación, es ciencia ficción, es política ficción en ese sentido. Y en el otro argumento, finalmente, concluyo, se plantean aquí una serie de situaciones en las que se quiere decir que este nuevo y novedoso concepto de convicciones éticas es prácticamente una aberración jurídica, porque la Corte, ¿qué va a decir sobre la palabra ética? Yo te lo digo muy claro, estamos hablando en la circunscripción conceptual de libertad de religión, y ahí se encuadra libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de convicciones, etcétera, de tal manera que no estamos hablando de otras convicciones, estamos hablando de convicciones éticas en materia de libertad religiosa. Sobre eso versa el artículo 24, no habla de otras. De tal manera que si alguien tuviera conflicto con la definición, bueno, que nos defina primero cuál es su definición de ética y dónde está el conflicto, y luego entonces lo discutiría con mucho gusto. Pero en tanto no definamos esto, lo que queda muy claro es que habla sobre el derecho individual, intrínseco de la persona. Entonces yo te contesto la pregunta, dime qué es definición de convicción ética. Es lo que hay en tu cabeza. Oye, entonces eso crearía un gran conflicto. No, porque lo que hay en tu cabeza no te ampara para cometer ningún delito sobre un derecho. Un derecho nunca te va a amparar para matar a alguien. Yo no puedo llegar a decir, según los dictados de mi propia convicción ética, yo mato a este cuate porque eso es lo que me dice mi conciencia, y como tengo derecho a esa libertad, la estoy ejerciendo. No, eso es falso. Incluso el mismo artículo dice que para ejercer el derecho a la libertad de religión se tiene que acatar a los límites establecidos
por la ley. Es decir, siempre y cuando no esté penado o sea una falta penada por la ley, yo puedo ejercer este derecho. Entonces, también eso es un absurdo jurídico, porque todos sabemos que un derecho no te ampara para cometer un delito, en ningún caso. Luis, tú que eres conocedor de este tema, sí nos gustaría que nos pusieras para todos nuestros televidentes, para ti, ¿qué es la ética? Y que nos pusieras ejemplos de convicciones éticas. ¿Cuáles serían las éticas y cuáles no? Muy bien. Es una muy buena pregunta. Antes de contestar, me gustaría decir que ahí ya estamos hablando de mí, y lo que estábamos hablando es de libertad religiosa. Entonces, con todo respeto, estás en el cuadro que te digo, de los que quieren entrarle a un debate nuevo y falso. Eso no es la reforma. Lo que yo pienso ética no es la reforma. Por eso yo le digo a tu público, con todo respeto, que no cambiemos el tema. En tanto no discutamos lo que es libertad religiosa. ¿Me explico? Entonces, sería la opinión personal y sería muy respetable la mía, pero yo te digo lo otro, libertad de religión. Detrás de este movimiento que se configura en contra está una iglesia. Por respeto no haré la referencia porque todo el mundo sabemos cuál es, pero se tiene que disfrazar de asociaciones civiles, se tiene que poner un antifaz para poder hacer esto, porque si no se inmiscuiría en asuntos de Estado, una AR, y eso no está permitido. No está permitido porque hoy no hay libertad religiosa en México, plena. Entonces es contradictorio que se opongan al artículo 24 como se está proponiendo, cuando ellos están siendo víctimas de esa propia libertad no ampliada de libertad de religión, y que me digan lo contrario, si no es cierto que son miembros de una sola iglesia, todos los que están ahí oponiéndose. Nosotros somos medio de comunicación, simplemente queremos llegar a las conclusiones. Hubo diputados que se opusieron a esa reforma, ahí está Gerardo Noroña, que es del PT, y yo nada más quisiera hacer una pregunta, en el afán de llegar al trasfondo de este artículo. ¿Qué piensas? ¿Crees que Benito Juárez se equivocó en la libertad religiosa? Principalmente este tema, y tú lo has recalcado ahora que mencionas al benemérito de las Américas, a quien le tengo un profundo respeto, y evidentemente raya hasta en la devoción en algún momento, porque tengo 3 bustos de él en mi oficina, en tu oficina. Tengo 3 bustos de él, 2 de ellos de barro negro. El barro negro, no sé si ustedes saben de dónde es, yo les voy a decir a los que no, es de Oaxaca. Y para mí es simbólicamente importante el busto negro de barro, porque es de Oaxaca, de donde es el ilustre expresidente de nuestra república laica, el que entendió y descifró el movimiento mundial que se estaba dando para que pudieran convivir en paz los ciudadanos de los países y no se generaran conflictos de profunda división, el que se imprimiera la laicidad de nuestra república. Pero finalmente estamos ahorita hablando de libertad religiosa, y yo creo que es bueno también porque las gentes, las personas, los humanos, todos tenemos una creencia, excepto lo que dijo el INEGI, ese 7.04, que no cree en nada y es ateo, etcétera. Y en ese sentido, apegarnos a una escala de valores yo creo que es bueno para la sociedad y es bueno para todos. Es bueno para la convivencia y para la paz social y para el desarrollo del país. Y nuestros 2 índices que yo quisiera que combatiéramos y nos enfocáramos con la persona que tú dijiste o con cualquier otro que es candidato hoy, es en el índice de desarrollo humano, antes que el de desarrollo económico. Estoy seguro que están ligados íntimamente, pero primero debe llevar jerarquía el enfoque en desarrollo humano para que podamos crecer económicamente. Luis, te agradecemos esta entrevista, no sé si quieras agregar algo más. No, pues una disculpa para todos los abogados que invadí su materia. Yo soy politólogo de formación profesional y de ejercicio profesional, y también soy administrador público. Entonces yo hablé de los asuntos del Estado desde mi punto de vista, y los asuntos constitucionales son asuntos del Estado. Muchas gracias.